A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la coordinación de este espacio Génesis Rodríguez y en la producción Mario Villarreal. En los controles mi queridísimo Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes un instructivo para el programa de visas de inmigrantes en diversidad correspondiente al año fiscal 2023, para el cual estarán disponibles hasta 55,000 divisas. Sin embargo, en esta oportunidad no serán elegibles ciudadanos nacidos en Venezuela. El Departamento de Estado explicó que los venezolanos no son elegibles para postularse porque más de 50,000 personas inmigraron en los Estados Unidos en los últimos 5 años. Además de Venezuela, también están excluidos los ciudadanos de Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido y Vietnam. En otras informaciones, el ex subsecretario contra financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshan Bilislea, quien fue el funcionario responsable de seguir la trama de corrupción de Alex Saab para imponer sanciones en su contra durante la administración del presidente Donald Trump, aseguró que el empresario colombiano se ubica en el tope de los más horrendos crímenes financieros en la historia reciente. Durante mi tiempo en el Departamento del Tesoro vi muchos ejemplos de crímenes financieros, pero el comportamiento de Alex Saab se ubica en el tope de los más horrendos, porque él se estaba beneficiando de usar el hambre como método y herramienta para controlar la sociedad, afirmó en una entrevista. A propósito de la pandemia en Venezuela, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, alertó este viernes sobre un gran número de infecciones en venezolanos vacunados con una sola dosis contra el COVID-19. Asimismo, aseguró que existe un rebrote del virus en el país y que el mismo se debe a las fallas que tiene el plan de vacunación del régimen. Mientras haya un rezago de la vacunación en Venezuela, se puede convertir en un factor de desestabilización, dijo López Loyo. Por su parte, la dirección del CNE aprobó este jueves una resolución que permite la participación de misiones de observación electoral internacionales en el proceso de elecciones regionales y municipales previstas para el próximo 21 de noviembre. Así lo anunció el presidente del ente comicial Pedro Calzadilla durante la firma formal del acuerdo para el despliegue de la misión de observación electoral de la Unión Europea en nuestro país. El CNE acaba de aprobar en su directorio una resolución que le dé basamento y solidez de la participación de la presencia de misiones de observación electoral en Venezuela, que le da fundamento y fortalece esta decisión. Este acuerdo que hemos firmado con la Unión Europea y otros acuerdos que seguramente firmaremos en los días venideros con otras instancias y espacios internacionales, señaló. En otras informaciones, el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia, designado por Juan Guaidó, Eduardo Battistini, acompañó a los miembros de la Asamblea Nacional de Trabajadores para hacer entrega en la sede de la ONU en Bogotá de un documento que recoge evidencias de las diversas violaciones a los derechos laborales en Venezuela en contra de más de 150 trabajadores. En este informe están contenidas todas las violaciones a los derechos laborales y derechos humanos en Venezuela, violación a los contratos colectivos, no instalación de la Comisión Tripartita, detenciones ilegales y arbitrarias en contra de líderes sindicales. Son parte de los datos que contiene este documento, explicó Battistini. Iván Freites, coordinador internacional de la Asamblea de Trabajadores, agradeció el apoyo de esta sede diplomática y aseguró que la intención es informar a la comunidad internacional lo que está pasando en Venezuela. En otras informaciones, los senadores de Estados Unidos, Marco Rubio y Rick Scott, dijeron sentirse decepcionados con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber invitado y recibido a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a Nicolás Maduro.
Los legisladores emitieron un comunicado en el que expusieron que su decepción obedece a que las decisiones de López Obrador son incompatibles con los valores democráticos y esperan que las invitaciones giradas a Maduro y a Manuel Díaz-Canel no sea indicó de que México se aleje del respeto por la democracia, la libertad y el respeto a los países latinoamericanos. Asimismo, Rubio y Scott le expresaron que lamentan que México haya derogado sus compromisos internacionales para abordar el crimen organizado internacional y le recomendaron a López Obrador que el país que preside es signatorio de las Convenciones de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, que estipula que los países cooperan con la extradición de delincuentes. En otras informaciones, el fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista, Tarek William Saab, anunció que su despacho ya formalizó la apelación de decisión del Tribunal 15 de Juicio, que absolvió al sargento primero de la Aviación Militar de Venezuela, Arly Clewitt Méndez, quien asesinó al estudiante David Vallenilla durante las protestas del pasado 22 de junio de 2017 frente a la base aérea La Carlota. En estos momentos, el fiscal que hemos designado para este caso procede a apelar la sentencia absolutoria, en la cual, obviamente, en nombre del Estado venezolano, no hemos estado de acuerdo, informó en declaraciones transmitidas por BTV. Saab destacó la responsabilidad del funcionario al emplear armas de fuego de manera desproporcionada. Por su parte, Nicolás Maduro declaró la guerra a supuesto grupo de terroristas provenientes y pidió a la Fuerza Armada Venezolana a un supuesto grupo de terroristas armados narcotraficantes de Colombia, los TANCOL. La estrategia de la oligarquía colombiana es infiltrar los grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia en la frontera con Venezuela y así diezmar la seguridad interna para atacar al pueblo venezolano, expresó Maduro durante el 16 aniversario de la CEFAM. Tenemos la amenaza permanente de los TANCOL que se preparan para ataques. Hago una alerta para que se declare la guerra y sacarlos del país, recalcó. Y esos grupos TANCOL han venido infiltrándose en territorio venezolano. Por eso alerto a toda la fuerza militar de Venezuela, a todos los jefes militares, a toda la inteligencia del país, a declararle la guerra a los TANCOL, ir por ellos y sacarlos del país, capturarlos y juzgarlos y acabar esa amenaza a la seguridad y a la paz de Venezuela. En otras informaciones, el periodista Ángel Cedeño, corresponsal en Venezuela de los medios españoles Telecinco y Mediaset, falleció a los 38 años de edad, aparentemente víctima de la crítica situación sanitaria que se vive en el país. La periodista Esther Yáñez, de Sputnik Mundo, escribió un emotivo artículo para el usuario donde relató parte de lo que pasó el comunicador social para ser atendido tras haberse desmayado de forma repentina. No podía respirar, pensé que iba a morir y así tocó recorrer otros hospitales hasta llegar al clínico universitario, donde se atendieron a las patadas y en condiciones infrahumanas. Allí los pacientes con COVID y no COVID permanecen en el mismo lugar. Venezuela enfrenta un sistema de salud colapsado. Una cosa es que lo digamos en un reportaje y otra que lo vivamos en carne propia. Esto fue parte de lo escrito por Cedeño el pasado jueves cuando comenzaron sus dolencias. Entre tanto, el asesor de la Embajada de Venezuela, ubicada en Luis María Campos 170 de Buenos Aires, Argentina, se desprendió este jueves y dejó 3 heridos, así lo informó el sitio web. La caída del ascensor desde el segundo piso ocasionó lesiones leves de 3 funcionarios, 2 mujeres y un hombre. Los bomberos llegaron al lugar para atender a los afectados. Uno de los funcionarios afectados es la chica que generalmente atiende al público en la calle, quien junto a otros 2 compañeros fueron derivados a un hospital para hacerles la revisión de rutina y comprobar que todo esté bien, reseñó Reviral. Hasta los momentos no se conocen las razones de las fallas, ya que hace 2 semanas se había realizado labores de mantenimiento en la esquina y se estudia la posibilidad que se demande a dicha empresa por lo ocurrido.
En otras noticias, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, planteó este jueves que la oposición venezolana debe retomar el estatus de transición y renovarlo para lograr el rescate del Estado de Derecho y la democracia. Así lo planteó con carácter de urgencia en el marco del Foro de Justicia Transicional y su aplicación en Venezuela a la luz del informe de la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU que organizó la Comisión Especial de Justicia y Paz que preside la diputada Delsa Solórzano. Hay que reformar y volver al estatus de transición que generó y que tuvo una reforma para poder pasar a la etapa de una elección presidencial. Tenemos negociaciones en México que tienen que estar vinculadas al contenido del estatus. Parte del compromiso de la Asamblea Nacional es renovar el estatus de transición. Y en materia regional, en horas de la tarde de este jueves se visualizó desde las costas de Tucacas y de Boca de Aroa la presencia del fenómeno natural también conocido como manga de agua y fue reportado a través de las redes sociales. ONSA Venezuela y el INAMET corroboraron la información puntualizando que el hecho ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde. En otros acontecimientos, el rescatista Delmiro del Barrio informó este viernes que reportaron un enfrentamiento entre antisociales y funcionarios del 6CPC en la parte alta del valle y la zona montañosa de la carretera Panamericana en Caracas. Según la información compartida en redes sociales, comisiones policiales llegaron hasta la zona para investigar la situación que se suscitó aproximadamente a las 6 de la mañana, donde resultaron 8 antisociales muertos y un funcionario herido. Hasta el momento se desconoce la identidad de los occisos y a qué banda pertenecían, reportó el periodista Román Camacho. Pasando a declaraciones con RCR, Susana Rafaggi, de Cáritas Venezuela, aseguró ante el nuevo balance de pobreza extrema en el país que solo el 0.4% de los venezolanos compra parte de los productos de la canasta básica. También resaltó que el nuevo cono monetario no es válido, catalogándolo de economía oculta, lo que hace que se siga desmejorando la calidad de vida del país, donde la población no vive de los ingresos. Es que estos métodos de determinación de la pobreza están siendo cada vez más inapropiados para evaluar la situación del país. Yo te diría que en un país en el que prácticamente ni siquiera tenemos un cono monetario válido y en el que las economías ilegales y los ingresos ocultos han pasado a ser la principal fuente de sobrevivencia, la pobreza de ingresos no es el mejor método para saber cómo estamos. Cualquiera que viera que estas estadísticas y dijera que el 95% del país está pobre, o que viera que con un salario oficial se puede comprar solamente el 0.4% de la canasta, pensaría que tendríamos que estar todos en la calle, o muriéndonos o protestando, y no lo estamos. De hecho, la encuesta es bastante clara en mencionar que hay algunas cosas. Esto de que la dieta, la alimentación mejoró en los últimos 2 años, no es solo la ENCOVI que lo mencionan otras fuentes de información. Entonces yo creo que hay contradicciones aquí que hay que resaltar. Yo sé que en todos los portales periodísticos y en general todo el mundo ha hecho referencia al mismo gráfico de la pobreza por ingreso que la ubica en 94, pero yo prefiero quedarme con la lámina de la pobreza multidimensional, porque está visto que la mayoría de los venezolanos no está viviendo de los ingresos. Por lo tanto, la pobreza de ingresos no es la mejor manera de determinar el bienestar de los venezolanos ahora. Y con esta información pasamos a materia económica. Este viernes, el economista Leonardo Boniat aseguró que la banca está preparada y la coyuntura de contingencia por la nueva reconversión monetaria no durará más de 24 horas. Boniat, al igual que otros economistas, calificó la reconversión como positiva, al menos en el corto plazo. Ayer la Sudeban informó que la banca estaría en una pausa operativa ante la nueva reconversión monetaria. La vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, había asegurado que todo volvería a la normalidad este viernes a partir de las 6 de la mañana de forma paulatina. Por su parte, Servando Carbone, dirigente sindical coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, afirmó que la grave crisis de Venezuela afecta mucho más al sector público cuando actualmente el sueldo mínimo equivale a $3 al mes y que el sector privado se volvió en asueldo para solventar los daños del régimen. Es por ejemplo el sector público.
El sector público era un espacio donde había mucha gente está interesada en tener el sector público a trabajar, y resulta que ha mermado. Cuando te pones a ver las estadísticas que recogen los compañeros de un 14%, eso en cifras más o menos significa que se han ido del país debido a la emigración forzada, entre 400 y 500.000 compañeros de trabajo, que cuando nos incorporemos a la administración pública, bueno, seguramente vamos a hacer mucho más. Pero lo que sí es verdadero es que en Venezuela no hay donde trabajar. No hay donde trabajar. Por eso es que inclusive la gente, hay deserción, que lo he visto yo en los análisis. Lo decía la doctora, y es que la deserción escolar, han habido muchos jóvenes que hoy sus padres emigraron, su papá y su mamá se quedaron en la casa, dejaron de estudiar y están hoy en la calle en un empleo informal. Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el panorama internacional, Argentina reabrió este viernes sus fronteras para la llegada de turistas extranjeros, ingreso que se dará de forma progresiva luego de que las vías de acceso estuvieran cerradas durante casi un año y medio para los no residentes debido a la pandemia de COVID-19. Con esta decisión comenzaron a ingresar turistas de los países vecinos. A partir del 20 de octubre también comienza la temporada de cruceros, que es una actividad que genera muchos ingresos, dijo en rueda de prensa el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que esta apertura es posible gracias al avance de la campaña de vacunación y la mejora de situación epidemiológica, con un promedio diario de contagios en septiembre de 1.584. La lava comenzó a fluir este viernes desde la nueva grieta del volcán Cumbre Vieja en la isla española La Palma, abriendo un camino diferente de flujos anteriores, y una lluvia de ceniza fija obligó a los isleños a ponerse mascarillas y gafas. Un río de lava al rojo vivo serpenteaba cuesta abajo desde la nueva fisura que se abrió a última hora del jueves, a unos 400 metros al norte del lugar de la erupción principal. Eduardo Suárez, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional de España en Tenerife, dijo que era demasiado pronto para saber si el nuevo flujo pondría en peligro más hogares. Y en los deportes, luego de casi 5 años del retiro forzado del venezolano Greivis Vázquez de los tabloncillos de la NBA, parece que ya irá regresando de a poco a la acción. El tercer venezolano en jugar en el mejor baloncesto del mundo vestirá los colores del Miami South Basketball, un quinteto que pertenece a la Liga Nacional de Baloncesto USA, un torneo amateur organizado por venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Con la participación de Greivis, será la primera vez que se vea al caraqueño de nuevo en los duelos tras aquella lamentable lesión el 29 de octubre de 2016 en el duelo de su último equipo, Brooklyn Nets, ante los Milwaukee Bucks. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.